Afrontar los duelos y nuestros miedos es posible. Prepárate a escuchar un programa extraordinario que te ayudará a superar tus pérdidas y salir adelante. Esto es Fuerza y Vida con Ale y Selmi Castañeda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Fuerza y Vida con Ale y Selmi Castañeda. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar acerca de todo lo relacionado con el suicidio. Él es Ernesto Proa Virgen, licenciado en Psicología de la Universidad de Guadalajara, maestría en Terapia Gestal, más una especialidad en Terapia Familiar con 10 años de experiencia terapéutica. Bienvenido, Ernesto. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante serio, delicado. Así es. Y que tiene muchísimos matices y que yo creo que es muy importante empezar por conocer todo acerca de este tema porque está a la orden del día. Cada vez es más frecuente las personas que no encuentran la salida a su sufrimiento, a su depresión y pues bueno, toman puertas falsas y la decisión del suicidio siempre trae bastantes daños colaterales con todo lo que tiene alrededor. Decíamos Ale y yo que como tanatólogas uno de los duelos más complicados, por no decir que el más, es el suicidio, porque deja devastada a todas las personas de alrededor y es una de las cosas más difíciles de poder superar. Así que bueno, empecemos con el tema. Ale. Así es. Ernesto, bienvenido. Es un Gracias. placer tenerte aquí con nosotros, una persona tan inteligente que ha ayudado a tanta gente. Pues bueno, las preguntas que se nos vienen a la mente son muchísimas, pero creo que las más relevantes son, ¿cuáles son las causas del suicidio? Bueno, básicamente tendríamos diferentes tipos de suicidio para empezar, ¿no? Tenemos uno que es social, digamos, que está validado, que a lo mejor una religión lo marca, que no sé, lo pueden ustedes ubicar en las personas musulmanas, que esto es social, ¿no? O la gente japonesa que lo ve como una cuestión de honor. Esta es la parte social. Lo siguiente del suicidio sería un trastorno de la personalidad. Cuando ya tenemos ciertas personalidades que se enferman, se complican y esto las lleva al suicidio. Y por último ya, pues propiamente otro tipo de trastornos como la depresión y la ansiedad que llevan a esta parte del suicidio. Entonces, de acuerdo como a cada área son diferentes los componentes y las motivaciones. Okay. Exactamente. No, sí, de hecho, bueno, creo que me queda un poco claro todo eso. O sea, ahorita en la actualidad yo creo que la causa más común, en México sobre todo, pues es la de la depresión, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, la 10ª causa de muerte es el suicidio. O sea, sí. Y como tú dices, no tienes que nacer con una enfermedad que te lo detone para llevar a esta decisión, sino simplemente una depresión mal cuidada, una depresión de la cual nunca se trató, es la que te lleva a tomar esta decisión. Pero a ver, Ernesto, yo quisiera saber, ¿cuáles son los síntomas que da una persona que pretende suicidarse? De veras, que no es chantaje, que realmente quiera hacerlo. Bien, básicamente tendríamos que el suicidio tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Ustedes como tanatólogas lo ubican, ¿no? Es cuando una persona va perdiendo el sentido de la vida. ¿Y cómo se ve reflejado? Pues bueno, en diferentes síntomas. Uno fundamental es el autocuidado. Ya sea entonces se comienza a ver un descuido, hay un problema en alguna de las áreas sociales, es decir, el trabajo, la familia, los amigos, comienza a perder la motivación, el interés. Esto después además va ocasionando un deterioro físico. Puede haber, sobre todo es ausencia del sueño, aumento del sueño y o con la comida, ¿no? Tiene que ver. Estos son como los primeros pocos que mucha gente lo ve como, pues ahí va el indicador. Pero cuando la persona comienza a decir, yo tengo, no sé, perdí el sentido de la vida, estarían mejor sin mí, creo que en algún momento me iré lejos, es probable que cuando yo ya no esté. Este tipo de frases que no hablan exactamente de la depresión, que no hablan exactamente del intento del suicidio, pero que nos va dando el indicador. Y que vamos viendo que la persona cada vez se siente menos motivada en el sentido de la vida. Que a lo mejor cuando es un chantaje, como lo veíamos, ¿no? El típico que hablábamos hace unos momentos de, antes de entrar al aire, de esta mujer que luego de repente, si te vas me mato.
Aquí tiene que ver mucho con el sentido de la vida, con la motivación que tienen las personas. ¿Y cómo hay que manejarlo, Ernesto? Porque en esto que está tocando ahorita es muy importante, porque se da mucho en las parejas de que, bueno, si ya deciden no estar contigo, entonces dice, bueno, si te vas, me voy a matar. Inclusive hemos visto unas desgracias enormes en las que no solo atentan contra su vida, sino contra la de sus propios hijos para hacerle un daño a la pareja. Claro. Pero en este caso de que dicen, me voy a matar, y entonces agarro un frasco y me lo tomo, pero ¿realmente yo me quería matar? No. O sea, quieres llamar la atención. Y que se les puede pasar la mano, pero si se te pasa la mano y logras cometer el suicidio, de alguna manera, pues se debe de interpretar que esa persona lo que quería era llamar la atención. En realidad no se quería quitar la vida, ¿verdad? Bueno, es que aquí hay un componente de la personalidad muy fuerte y que a lo mejor ustedes lo pueden ubicar, es la impulsividad. Hay gente que el nivel de impulsividad es demasiado alto, no hay un tope, y entonces esto puede ser un factor que lleve a ese resultado, aunque no sea el resultado deseado. Que no sea ni premeditado, ni No. que Que lo tengan ni siquiera pensado. yo o sea. tenga el trastorno como tal. Aparte, o sea, quiero que lo escuchen de voz de Ernesto, no se hereda, ¿verdad? Si mi mamá se suicidó, si mi papá se suicidó, o sea, socialmente tenemos este estigma muy, muy, muy marcado de que, es que ella es hija de la mamá que se suicidó. Entonces, cuando ya tengo un problema, su salida va a ser suicidarte. O sea, no es genético, ¿estás de acuerdo? Lo que pasa es que aquí se vuelve como una cuestión de alianza, de lealtad, ¿no? A veces esta lealtad de continuar historias que no son dolorosas y que no están trascendidas. Sí, en efecto, el suicidio es una decisión personal que puede estar marcada por muchos factores, pero que en su mayoría quizá es una decisión personal. Pero sí sería importante ubicar como todos los factores que hay a su alrededor. Es cierto, no es hereditario, pero sí sería importante como ver qué tanto está esta cuestión del no hablarlo, del no trascenderlo. Que se De no vuelva un curarlo, tabú, porque al que final no lo cures, los claro. patrones de conducta no son heredables y sin embargo para romperlos está cañón. Te va a ¿Estamos de llamar acuerdo? mucho lo que dice Ernesto, me llama mucho la atención, pero te va a llamar a que tú también lo hagas cuando no Sí. encuentres la salida. Esto también, pues, se aplica como No. cuando el papá es golpeador y que tú dices, Exacto, nunca voy a aparte golpear. se supone que el y padre golpeas. es una figura de autoridad y entonces al ver que él lo hizo, aunque por dentro sepas que no es correcto, quieras que no es un atenuante para decir, bueno, si mi papá lo hizo, no estuvo tan, o sea, como que le das Una justificante, justificación. claro, o sea, Quizá aquí, a lo mejor, aunque pudiera parecer paradójico, es el componente del amor. Es decir, si en nuestra familia nos estamos aprendiendo que nos relacionamos de esta manera y que esta es una manera de entendernos, quizá entonces en este vínculo de amor yo inconscientemente pueda caminar hacia ese punto. Hablándolo desde este enfoque, ¿verdad? Y viendo a lo mejor como esta cuestión de aprendizaje, que hay una carga ahí de amor. Es cierto, mucha gente que va dando estas pistas, lo importante es que no quiere morir. Lo que pasa es que no encuentra otra alternativa que pueda resultarle diferente para poder encontrar un sentido a la vida. ¿qué de cierto hay que dicen? La persona que realmente se quiere suicidar no lo anuncia, solo lo hace. En la mayoría de los casos no es cierto, porque hay ahí un previo. Hay ahí un previo donde, pero no lo dice a lo mejor de una forma explícita, ¿no? Quizá a lo mejor luego estamos muy educados por las telenovelas y este tipo de cosas, donde vemos que todo es muy dramático. Quizá sí están los indicadores, pero el problema fundamental, que ustedes creo que lo han de vivir también desde la tanatología, es que no se habla. No se O sea, habla. Claro nos que no. duele entonces hablar del suicidio, nos duele hablar de lo que nos ocurre, y entonces al querer mantener todo esto velado, a lo mejor las señales nos van pasando de largo y las vamos viendo como algo sin sentido, ¿no? Sí, claro. Sí, pero bueno, a lo que me refería no era que no hubiera señales silenciosas, más bien que no es una persona que lo va a andar pregonando como la chantajista que dice me voy a matar y me voy a matar, o sea, sino que es alguien que va a actuar calladito, o sea, simplemente se va a meter a su oficina, a su cuarto, agarrar una pistola y se da un balazo, ¿sabes? O sea, aunque ya hubo señales silenciosas, pero no es alguien que va a hacer acá el alarde de que lo va a hacer, pues. Pero sí ¿no? puede existir una persona que no tenga ningún antecedente de ningún tipo en cuanto a conducta y que nada más tome la decisión. Sí, es que es multifactorial. Como les decía, por ejemplo, puede ser una cuestión de impulsividad, puede ser algo que determine también la personalidad. Yo creo que el problema fundamental es que no lo hablamos. Es decir, como es algo que se vive en secreto, es algo que no lo vemos bien visto hablar del suicidio y lo satanizamos demasiado, ¿no? Desde la parte cultural o religiosa es pecado, en lugar de a lo mejor de entender y de acompañar lo que está pasando la persona.
Claro que Ok. sí. Ernesto, tenemos que irnos a un corte, no sin antes recordarles el teléfono de Ernesto. Él es un terapeuta especialista en familias, en terapias para parejas y adultos. Su teléfono es 3326-035014. Regresamos. Regresamos a su programa Fuerza y Vida, hoy jueves 5 de julio, son las 4:18 de la tarde, y pues bueno, seguimos aquí con nuestro psicólogo Ernesto, que nos está hablando acerca del suicidio, este tema tan controversial y tan doloroso para las personas que pues nos quedamos aquí alrededor como familiares, cómo la culpa se apodera de nosotros, si yo hubiera hecho esto, si tal vez yo me hubiera sentado a platicar con él. La verdad es que es una carga de culpa impresionante, pero hay algo que se me viene ahorita a la mente y se los quisiera compartir. ¿Por qué dejan cartas? Exacto. Bien. Hay que entender como cuál es la necesidad, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando se dejan las cartas, tiene que ver con un suicidio muy premeditado. Y tiene que ver con esta necesidad de sanar una culpa, de sanar un dolor que está ahí y que se ve hacia las personas y los familiares que van a quedar ahí. Entonces la necesidad de escribir, de poder decir algo, un último mensaje que pueda subsanar. Si ustedes a lo mejor han tenido la oportunidad de leer o de observar la mayoría de las cartas, ¿en qué tono ustedes las han encontrado o en qué tono ustedes las observan? Pues ha Enojo, sido de reclamo, coraje. coraje. O sea, si es Ajá. una forma como de encontrar. Al final yo creo que la carta es para delegarle la culpa a alguien, ¿no? O en muchos Hay momentos de todo. subsanarlo, ¿no? O subsanarla también. Hay de las dos, o sea, hay una en donde piden perdón, no quieren culpar a nadie de su decisión, que fue una decisión personal, que no encontraron la salida, etcétera, etcétera. Pero a mí me llama mucho la atención cuando estas cartas culpan a alguien, me parece un acto pues de mucha crueldad. Yo creo que aunque lo hagas por arrebato, en ese arrebato que tuviste de esos 5 segundos donde tomaste la decisión, ahí no estás en tus 5 sentidos, Ernesto, ¿o sí? Sí, sí puede estarlo. Puedes estar en tus 5 sentidos Puede y, serlo, y Es que eso no matarte. es un impulso. Claro, o sea, es un por impulso. impulso y tal, híjole, Claro. qué fuerte. Entonces, Y cuando cuando pasa eso no dejas carta. Cuando lo no, es, Claro es que lo no. que dice Ernesto, o sea, dejas una carta porque ya lo planeaste, Es ya cuando es sabes cómo premeditado. lo vas a hacer. Cuando es un impulso, obviamente, pues nomás lo hiciste, ya te aventaste del puente, ibas pasando, te entró la... Se o te sea, ocurrió bye. y lo hiciste. Yo quisiera comentar, hace muy poco, una diseñadora muy exitosa, al parecer, digo, eso es lo que se veía, pues muy exitosa, con mucho dinero, con una hija, casada, decide suicidarse porque su marido le pide el divorcio, ¿no? Entonces ella deja una carta donde le dice a su hija de 13 años que la quería mucho y todo, pero que le preguntara a su papá por qué se había matado. O sea, imagínate la responsabilidad. O sea, te y das la cuenta culpa. o sea, híjole, no sé, siento que su muerte, ya la decisión de su muerte es muy dolorosa para sus familiares, en este caso su hija. Imagínate cómo deja esa hija. Pregúntale a tu papá por qué me maté. Claro. Y toda la carga emocional del suceso, ¿no? Porque también está el mensaje oculto que la carta lleva. No solamente el que está ahí de manera explícita. Leer sino entre líneas. El que está entre líneas, claro. Porque a lo mejor está enojado, o a lo mejor... Pero entre líneas, en el caso de esta situación, pues el mensaje de cómo la chica, de manera consciente o inconsciente, lo va a poder analizar después. O lo va a poder interiorizar. No, y después, o sea, yo creo que al leer la carta, detrás de esa carta hay muchísimo dolor. Ya le quieras tú claro. poner el aderezo del enojo, de la depresión, de lo que sea, pero al final es un dolor inmenso, más bien una situación que no le encuentran salida. Imagínate el grado de frustración que debe de sentir la persona que cree que la única solución es la muerte, ¿no? O Tenemos un sentido de supervivencia enorme, o sea, si yo te tapo la boca en segundos, pues me vas a golpear, me vas a quitar las manos porque quieres respirar. Todos tenemos ese sentido de seguir viviendo, entonces decidir no hacerlo, pues tiene que ser algo, pues muy, muy fuerte lo que te lleva a Oye, hacerlo. Ernesto, ¿y qué tiene, o sea, tiene algo que ver la causa, o sea, cómo eligen el suicidio, la causa, o sea,
qué tipo de muerte, la forma, forma. Tiene que ver mucho también en el caso, o no importa Cuando la forma, al al fin es muy el mismo. doloroso, que dices, híjole, ¿por qué no escogió otra forma de hacerlo? No, que lo hacen de una manera muy, muy dolorosa, muy tortuosa, o como bien tú lo decías, pues a lo mejor se basan en películas, o porque vieron una obra de... Se vuelve como muy teatral y se vuelve muy dramática la forma en o romántico, ¿no? Incluso en las cuestiones afectivas, también hasta romántico, la carta, porque pues Romeo y Julieta pues nos habla de eso, ¿no? Así de este es. amor romántico que termina con la muerte. Sí, tiene que ver con varios sucesos, la forma en la que se elige. Quizá aquí hay un punto importante desde alguna de las teorías psicológicas, nos dice que al final el suicidio también tiene que ver con una emoción que quisiéramos que estuviera fuera, pero que lo hacemos hacia nosotros, ¿no? Desde la teoría de la Gestalt nos dice que es un acto retroflexivo, es decir, como no lo puedo hacer afuera, me lo hago a mí. O sea, yo quisiera matar a alguien y como no puedo, me mato yo. O como tengo tanto enojo que si lo suelto, acabaría con demasiadas cosas de mi entorno, entonces lo hago para mí. La forma entonces también tiene que ver con este nivel, ¿no? Sobre todo cuando es premeditado. Esta forma en la que yo estoy viviendo o la forma en la que lo estoy planeando tiene que ver con todo lo que yo tengo adentro que no puedo poner hacia afuera o que no le puedo decir, como en este caso el ejemplo que poníamos acerca de esta mamá. Así es. Que el nivel de enojo que debe de sentir, no solamente porque el esposo le pide el divorcio, no sabemos como las causas, pero ahí hay algo que tiene que ver con molestia, incluso quizá un poco interpretando hasta con los hombres, posiblemente. Sí, no. Imagínate. ¿No? Sí, debe de ser algo tremendo. Otra cosa, Ernesto, les voy a aventar así como una bomba a todos los que nos están escuchando. ¿Todos podemos suicidarnos? No, porque tiene que ver con el impulso, tiene que ver con, a un punto que no habíamos tocado es el abuso o el uso de sustancias, que también es algo que... Pero a lo que yo entiendo con la pregunta de Ale es que si... O sea, no estamos exentos de pasar por una situación que nos pudiera orillar a tomar esa decisión. A lo mejor no hemos llegado al límite, o sea, bueno, estamos todos los seres humanos, ¿no? Y no hemos experimentado el límite del dolor, del sufrimiento, qué sé yo, ¿no? O sea, a lo mejor no hemos visto a nuestros familiares en una situación que nos sobrepase, vaya, exacto, y que entonces tomemos la decisión. O sea, yo en mi ignorancia, la verdad, yo de suicidio sé muy poco, pero yo creería que sí, que cualquiera nos pudiéramos suicidar, pero tú me dices que no, que no. Realmente no, ¿por qué? Eso me da tranquilidad, claro. Pues. Bien. Un ser humano es biopsicosocial, ¿verdad? Entonces, mi parte biológica, mi parte psicológica y mi parte social. Entonces, no todos los seres humanos estamos, digamos que armados de la misma manera. Y quizá lo que nos ayuda un poco a estar tranquilos es como todo el nivel de herramientas que cada ser humano tiene. Claro, va a haber un mecanismo que nos va a ayudar a decir, ey, tú no eres de esos, tú no eres de o sea, sí lo pensaste, pero acuérdate que tú no lo vas a hacer. Y sí tiene lógica lo que dice Ernesto, porque te aseguro que hay personas que han llegado al suicidio aparentemente por tonterías para los demás, exacto, que dices, no puede ser, o sea, porque la dejó el novio, ya se va a dar un balazo, y si pasa, y hay quienes se les puede morir toda la familia entera, y no toman esa decisión. Digo, nosotros tenemos un caso, mira, otra cosa, se me ocurren dos cosas. ¿Por qué es vergonzoso el suicidio? ¿Por qué a la gente le da pena y llegas al velorio y te dicen, se cayó de las escaleras, como de telenovela de María Mercedes, y es que se pegó en la pared? Y tú así de, ok, y pues ya te quedas con eso y posteriormente te das cuenta que ¿por qué les da pena a la gente decir la causa? ¿Por qué es vergonzoso que nuestro familiar o amigo se haya suicidado? Muerte por suicidio. Una es por la culpa, ¿no? Porque entonces traemos culpa de que tendríamos que haber hecho más, o porque nosotros como familiares o amigos teníamos la responsabilidad de saber cosas que a lo mejor en su momento no. Pero también es porque socialmente y sobre todo en una sociedad como la de nosotros, la tapatía, pues sí, la apariencia cuenta mucho. Entonces, el juicio que se hace acerca del estigma que hay sobre el suicidio, por lo mismo, porque no se habla, por toda la carga que hay para una familia, el trabajo, acerca de tener que perder un miembro de esta forma, ¿no? Ustedes como tanatólogas inclusive hasta lo verán, que hay tipos de muertes hasta que son heroicas para el resto de la gente, es decir, la gente lo ve muy empático, claro, y hasta se sienten muy dignas de esa persona. Por ejemplo, las mujeres que mueren de parto, ¿no? Uh-huh. O sea, casi las quieren beatificar, o sea, claro, pues lo ven como una muerte así de no, dio la vida por su hijo, o sea, tal y tal.
Sí, volvemos a lo comparas con mismo, un suicidio claro. y dices, no, bueno. Sí, o sea, si mandas a tu hijo a la guerra y se muere ahí en la Con batalla honores. y todo, y te dicen, ¿sabes qué? Cuando ya le iban a tirar, pues él agarró la pistola y él se dio porque no quiso ser el preso y no manches, o sea, qué honor, qué padrísimo, qué increíble, ¿no? Cuando yo creo que la persona que decidió suicidarse merece todo mi respeto y qué dolor por el tan grande No por te el que vayas muy pasó. lejos, Juan Escutia. O sea, que todo el mundo pone en tela de juicio que realmente se enredara la bandera y se aventara. O sea, Sí, que claro. muchos dicen, ¿cuál? Iba caminando, se tropezó, se enredó y vámonos. O sea, que realmente dices, no, bueno, le tenemos que poner acá el aderezo de el honor, de cómo iba a dejar que la bandera, o sea, ¿sabes? Lo Ese tipo de importante cosas. aquí, que es por lo que debemos de estar como preocupados, digo, más que preocupados, como atender el prevenir el suicidio. ¿El suicidio se puede prevenir, Ernesto? Sí, con los indicadores que habíamos hablado anteriormente, es el acompañamiento. Creo que es importante que no tomemos a juego ninguna de las situaciones que a lo mejor he mencionado y que podamos atender a la brevedad. Claro, aquí es como una línea muy delgada que es difícil, ¿no? ¿En qué punto? Yo como familiar, hasta cierta forma, tengo un nivel de responsabilidad, de Así es, acompañamiento, así es. pero no puedo ir más allá. Pero si hago lo que está de mi parte, con todo el amor que yo tenga, con toda la percepción que tengo del hecho, pues bueno, me ayudará a elaborar o a poder acompañar este proceso de una persona. Te vas a involucrar hasta donde te lo permitan, Hasta- o sea, porque por más que tú quieras, pues llega un momento en que ya no se te va a permitir el que tú te metas. Miren, desafortunadamente ahorita nos acaban de decir aquí en cabina que está una persona con intento de suicidio en el Palacio de Gobierno. Ahorita nosotros hablando de suicidio en el programa, Ernesto, qué triste, ya afortunadamente hay personas que lo están auxiliando. Está pues en la parte alta del Palacio de Gobierno. Parece que se quiere aventar. Y tiene la atención de más de, no sé, 300 personas, tiene a la televisión, al radio, están todos Protección ahí, Civil, todo a el Protección Civil, él está amenazando que se va a aventar, entonces bueno, ya está todo para evitar el suicidio. Pero para que vean que es de las cosas más comunes, o sea, todos los días se viven situaciones así. Tenemos que ir a un corte, Ale, les recuerdo los teléfonos en cabina, el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83, WhatsApp 33 10 19 07 12. Regresamos. Regresamos a su programa Fuerza y Vida con Ale y Selmi Castañeda, con nuestro psicólogo Ernesto Proa. Su teléfono es 3326035014 para que se comuniquen con él para hacer una cita si tienen algún problema, ya sea familiar, de pareja, con adultos. Él es el experto. Pues bueno, Ernesto, regresamos. Aquí, híjole, el suicidio la verdad es que es un tema bastante amplio y quisiéramos tocar el suicidio en adolescentes que desafortunadamente ha ido a la alza. Ya no sabemos si es una moda, si de repente, no sé, nos ha tocado en una localidad, esta fue en Yagualica. En Ameca. En Ameca, fue en Ameca, perdón. ¿Cuántos suicidios hubo? No, hubo una temporada hace unos años, no sé, como 30 o algo así en adolescentes, de acuerdo a una a un videojuego que era en línea, que les proponía a los adolescentes el amarrarse, hacerse nudos con una corbata o algo así y grabarse. O sea, lo interesante del juego era grabarse y que ya cuando estuvieran al límite, o sea, poder zafarse. Pero obviamente había muchísimos Se que les que pasaba. no pudieron zafarse. Pero lo seguían haciendo, aún con que se moría, lo seguían haciendo, hasta que, bueno, llegó a 30 muchachos de 14, 15 años Sí, chicos, que chicos, fallecieron. chicos. Ahorita comentábamos antes del corte con Ernesto que qué sucede cuando, como papá, obviamente la adolescencia es una de las etapas más complicadas del ser humano, entonces están muy rebeldes, por ahí pues son desobedientes y cuando se les ponen las reglas no las acatan, entonces como papá le dice, ¿sabes qué? No vas a ir a la fiesta y te vas a tu cuarto. Se va a su cuarto y ahí se suicida. Agarra la pistola del papá, se suicida o se cuelga o cualquier otra forma que decida. En ese momento, ¿qué pasa, Ernesto? O sea, como papás, ¿qué hacemos? ¿No? Claro. Bueno, primero hay que entender que lo que también comentábamos, esta parte donde los chicos cada vez y las chicas no tienen estos límites. Un límite amoroso
le da contención a un adolescente o a una adolescente. De esta manera los límites también fomentan tolerancia, ¿no? a la frustración, Así porque es. de esa manera podemos tolerar más cosas. Biológicamente los adolescentes todavía no han desarrollado el lóbulo frontal, que es el que nos da este límite. Por eso un adolescente no mide los riesgos desde la parte biológica. Lo que ahora tenemos es una sobreexposición de los adolescentes a muchísimas cosas. Como padres, lo recomendable, nunca es tarde para poner un límite, para poder aprender a acompañar amorosamente desde el límite. Nosotros somos la generación de la ruptura. Ahora, desde esta generación, tuvimos padres muy rígidos y los padres de ahora son padres muy permisivos porque no encontramos todavía el equilibrio. Cuando esto ocurre, pues bueno, es un impacto muy fuerte. Una forma de prevenirlo, primero son los límites, segundo es el acompañamiento, poder escuchar y entender la necesidad que tiene este adolescente, este hombre o mujer adolescente que necesitan pertenencia. Lo que hablaban ahora que ocurría en Ameca, pues es una necesidad de pertenecer, de ser parte de, y como adolescentes a lo mejor, claro. No, hay otro juego, creo que se llama La Ballena Azul, o no me acuerdo cómo, no sé si lo han escuchado, que también invita a los adolescentes a que se estén flagelando, o sea, a que se dañen, a que se corten, a que, o sea, tipos de juegos, la verdad, muy fuertes, como tú dices, por pertenecer a ciertos grupos o crear una moda o infinidad de cosas donde puede haber que se te va la mano y pues bueno, ya no la cuentas. Pero yo creo que aquí es muy importante la comunicación padres e hijos, ¿no? Si tú tienes una comunicación buena con tu hijo, a lo mejor él te va a comentar esa práctica que están haciendo sus amigos. Y entonces no espantarte, ¿no? Tú como papá, no vuelves a ver a esos amigos o no vuelves a salir o están locos o aprendemos, o sea, hemos aprendido que debemos descalificar a las demás personas que hacen cosas que no están de acuerdo a lo que nosotros pensamos o que definitivamente sí están mal, pero hay otra manera, ¿verdad, Ernesto? O sea, ¿cómo como papás tenemos la responsabilidad de buscar ese canal que esté limpio y que pueda llegar el mensaje que queremos transmitir a los hijos, para que ellos puedan, con mecanismos de defensa fuertes, puedan decir, ¿sabes qué? Es que a mí no me interesa hacer esto porque yo no voy a poner en riesgo mi vida, en el caso de ser un juego, por ejemplo, ¿no? Claro, desde el inicio tendríamos que tener padres saludables, ¿verdad? Así Vamos es. empezando con esa situación. Mira, aquí tenemos la pregunta de alguien anónimo. Dice, tengo una amiga que ha intentado 2 veces quitarse la vida. De plano su familia está pensando internarla. El sustento que tiene es que no le encuentra sentido a su vida. ¿Cómo podemos ayudarla? Sobre todo a ella y a la familia, porque temen que un día no lleguen y lo haga realmente. Primero, tenemos que tener un diagnóstico. Desde donde exista la intervención de un psiquiatra, de un grupo interdisciplinario, no un médico general, no sé, una atención temprana donde primero se realice un diagnóstico para ubicar qué realmente es. Si es una cuestión donde es parte de un trastorno de personalidad o estamos hablando de un episodio de depresión, un episodio de ansiedad, o si es solamente una forma de estar llamando la atención de algo que también está ocurriendo. Es decir, no solamente, lo que creo que sería importante es no tratar el hecho de que probablemente sea una llamada de atención como algo superficial. Exacto. Nos está hablando de una problemática. No, a ver, ¿y cómo saber diferenciar cuando solo quieren llamar la atención a cuando realmente hay una depresión latente? Con todos los síntomas que hay hacia alrededor, ¿no? Si nada más vemos que es una persona que no tiene ningún problema a nivel laboral, que tiene una estabilidad, que se puede conectar con la alegría, pero y que come bien, que hace ejercicio, que todo está bien. Más bien yo creo que es un berrinche de adulto, ¿no? Es un berrinche de adulto. Yo, de repente me dicen, es que no dejo a mi esposa, yo ya no quiero estar casado, pero no la dejo porque me dice que si me voy, se mata. Y entonces si ella llegara a matarse, yo no voy a poder con esa culpa. Pero no puedes caer en ese chantaje, Ernesto, ¿estás de acuerdo? Claro, y que el amor saludable no está basado en la pertenencia del otro y ni que el otro sea mi dueño absoluto. Mi objeto, ¿no? Al que yo puedo y mover. al final del día yo lo que les comento en terapia es de que si la persona decide, o sea, si yo decido dejarte y tú me amenazas con que te vas a matar y te matas, fue tu decisión, no la mía. O sea, a mí no se me va a culpar de la muerte de alguien. ¿Y por qué tienes que estar con alguien por el miedo a que se mate? O sea, muchísima gente. No, yo lo sé, pero imagínate estar con alguien nada más para que no se vaya a matar. Ve a terapia, porque o sea, algo, porque yo ni psicólogo, ni sacerdote, contigo. ni doctor, ni nada, o sea, llégale, ¿sabes? Está ejerciendo un chantaje que está funcionando sobre de ti.
sobre tus pensamientos y dices, bueno, es que si hace algo yo no voy a poder con eso, ¿no? Porque yo me voy a sentir muy culpable. Entonces, vas a terapia, te arreglan la culpa antes de que algo suceda y seguramente no va a suceder. Y como tú dices, Ernesto, puede pasar. Pero si pasa, no será tu responsabilidad. En el caso vuelvo con lo de los adolescentes porque me llama mucho la atención. Cuando tienen problemas amorosos, es tu primer amor, ¿no? Tienes 14 años, a ver lo que nos están escuchando cuando tenían 14 años, y dices, con ella, mamá, con ella me voy a casar porque es hermosa, es divina y todo, y llegas con tu ramito de flores a la secundaria y se está dando unos besotes con el capitán del equipo de básquet. Y dices, no puedo creerlo, yo estoy en macramé y plastilina. Y dices, me voy a matar. Y el chico se avienta de un tercer piso de la secundaria y no se mata. Pero queda todo, ya te imaginarás, ¿no? Entonces, imagínate, yo creo que este chico cuando llegue a una edad adulta va a decir, qué tonto fui. ¿Cómo es posible que de un amor de verano, de un amor de estudiante y todo, yo haya tomado como esa decisión? Yo creo que aquí sería muy importante que nos dijeras, yo creo que vamos a recaer como en lo mismo, pero cómo prevenir que se quieran ellos y no quieran más a cualquier otra persona. Ahorita, como decíamos, es que el bullying está siendo una causa también muy importante de depresión en los adolescentes. O sea, hay una serie, de hecho, en televisión que habla de eso, que 13 razones del por qué una chava se suicida. Y te lo juro que también dices, no, bueno, son clases particulares e ideas a los adolescentes de cómo llamar la atención. Y resulta que es por un bullying que le ejercían a la chava por ciertas situaciones, ella toma la decisión y se suicida. Pero también es ahí donde tienes que enseñarles a los adolescentes de que se aprendan a defender de todos estos ataques que van a estar presentes siempre. Y cómo crear esa fortaleza para que no se dejen llevar por sus emociones y lleguen a caer en ese tipo de depresión, ¿no? Sí, al final de cuentas radica en la autoestima, en el autoconocimiento, en el poder crear ambientes saludables donde se desarrollen. Pues están ellos enfrentando una situación que nosotros no enfrentamos. El nivel de presión social es fuertísimo. Enorme. Nosotros no teníamos redes sociales, ¿no? Tú te ibas a tu casa y te llamaban a tu casa, al fijo. Ahora entonces ocurre esto. Bueno, sí, la respuesta será el acompañamiento. Es recomendable para los padres, las madres, que cualquier indicador que ellos o ellas detecten puedan localizar a un profesional que pueda acompañarles en el proceso, que pueda hacer una evaluación del hecho para poder ubicar desde dónde estaría la problemática. Y yo creo que también no minimizar los problemas de los adolescentes como normalmente se hace, así de, ay, eso es una niñada, o sea, ya, ay, es una tontería. O sea, siento que para su nivel es algo muy grave. Es el problema más grande por el que están pasando. Sí, claro, de hecho, sí, o sea, no son personas retrasadas o pequeñas no, sus problemas son grandes dentro de lo que están viviendo y cuando sucede una ruptura amorosa es horrible, o sea, porque no quieren salir, porque están llorando, porque están deprimidos, y si tú te burlas como papá, como tía, o sea, tú estás ahí y dices, ay, por Dios, vas a tener 40 novias más para que estás ahí llorando, mariquita, o qué sé yo, o sea, no, quiten todo eso. Yo creo que es muy importante decir, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Por qué estás sufriendo tanto? Pues que la quería mucho. Y entonces pueden llegar, pero con mucho respeto, ¿no, Ernesto? Como no desacreditar a tu hijo porque está pequeño. Porque no minimizar sus problemas, ni su dolor. Yo creo que hay dos cosas importantes, quizá entendiendo. Lo que nosotros llamamos normalmente carrilla es violencia. Es una violencia fuerte el humor negro que tenemos normalizada. Y entre las familias es muy común que no nos relacionamos desde el amor. El siguiente punto que es muy fundamental es que no entendemos cómo es una primera vez. Así es. Ernesto, tenemos que ir a un corte. Ahorita regresamos porque faltaron varios puntos porque él terminara, pero les recordamos los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 46 18 83 y el WhatsApp 33 10 19 07 12. Regresamos. Adiós. Regresamos con su programa Fuerza y Vida en el tema de suicidio. Pues antes de irnos a corte, Ernesto nos comentaba acerca de
el suicidio en adolescentes? Si hablábamos de los factores que tienen que ver con la familia, de cómo poder ayudar, ¿no? Yo creo que una práctica que tenemos que erradicar, como lo mencionaba, era esto que llamamos carrilla, para que la violencia no se siga fomentando. 2, crear espacios saludables donde se puedan desarrollar sin límites y sin una crítica. Y por último, los límites claros, ¿no? Y padres saludables también a la vez de esos límites claros. Ah, perfecto. ¿Qué pasa cuando la persona está siendo muy recurrente en sus intentos de suicidios? Que ya lleva 4 o 5, no los ha logrado obviamente, pero tú como persona cercana, ¿cómo puedes ayudar a esa persona para que no lo siga haciendo y no lo utilice como una herramienta de chantaje todo el tiempo? Bueno, lo primerito es, siempre, bajo todas las circunstancias cuando una persona ponga en riesgo su vida, tenemos que buscar ayuda de ya. Es decir, llamar a instituciones que puedan venir, que se le pueda hospitalizar, que se le pueda atender. No hay que esperar nunca, si ya vemos que la vida está ahí en riesgo. Pero si es una cuestión constante, lo importante sería analizar a mí qué me hace engancharme a este tipo de situaciones para poder ayudar desde una cuestión más saludable. Hablábamos de las parejas un poco, ¿no? Sí. Es decir, si yo tengo una pareja que constantemente está chantajeando con ese tema, con esa situación, sería importante que yo me analice qué me tiene ahí. Sobre todo las mujeres son las que más sufren este tipo de violencia ante este tipo de hombres, ¿no? Estos hombres que de repente son muy fuertes, pero cuando ya no consiguen, recurren a este chantaje. Entonces, sí sería importante analizar, decir, ¿a mí qué me tiene aquí? ¿Qué hay en mí no resuelto que me tiene enganchado a alguien que me chantajea constantemente con esta cuestión del suicidio? Y entender si la persona es un indicador del suicidio o es una persona que se vive constantemente en el control y la manipulación, que quizá esa sería un factor que nos ayudaría, ¿no? Es decir, si me chantajea, si me manipula, si constantemente me controla, eso, y además sumado con una amenaza de suicidio, pues ya nos está dando un indicador de otro tipo de perfil que no tiene que ver con el suicidio quizá. Claro. Así es. Sí, es que cuántos casos hemos visto en los que dices, bueno, sería tan sencillo nada más que lo dejara o que la dejara, pero no es tan sencillo. O sea, existen muchos factores que lo dejan en esa relación que dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Realmente es el miedo a que se suicide? Pero como tú bien lo mencionas, Ernesto, no es solo eso, sino que entran muchísimas cuestiones, inclusive desde los traumas que pueda traer esa persona, desde su crianza, desde que estuvo en su casa desde chico, sí. Y qué es lo que lo mantiene. No, y que todas las personas a su alrededor tienen que tener cierto tipo de ayuda. Por ejemplo, ahorita nos están preguntando que dice que quieren mandar a un adolescente con un terapeuta porque nosotros pensamos que su comportamiento no es adecuado. Pero creo que la terapia es importante que la tengamos toda la familia para que todo el entorno esté bien. Claro, o sea, el foquito rojo es el adolescente, pero hay que ver el contexto del por qué está llevando a esos tipos de comportamientos. Y está padrísimo el que quiera ir toda la familia como complemento a esa terapia para determinar la causa real del por qué este chavo está haciendo tal o cual cosa, ¿no? Claro, y lo que a mí me ocurre mucho con la gente que va a terapia es que ven a su hijo o su hija como un coche. Entonces llegan y te dicen, arréglamelo. Y entonces no se dan cuenta que necesitaríamos involucrarnos todos para poder dar ese acompañamiento. Porque es un sistema, ¿no, Ernesto? ¿Sí? O sea, pues es un sistema y obviamente si no funciona, pues, no sé, el radiador, pues todo el coche no va a prender. Y no va a funcionar. Y en el caso de los niños y las niñas también es importante, ¿eh? Un niño y una niña también puede salir adelante sin mucho apoyo, pero bueno, cuesta un poquito más de trabajo. Pero cuando la familia ya está ahí y apoya, pues entonces estamos de maravilla, ¿no? Claro. Los invitamos a que nos llamen. Miren, nosotros sabemos que el suicidio es un tema muy doloroso, en ocasiones vergonzoso, como lo comentábamos. No hay por qué tener vergüenza. Sabemos que desde tiempos remotos y actualmente, pues el suicidio en bastantes religiones pues no es bien visto, Ernesto. O sea, a mí me parece impresionante, pero hasta el día de hoy he ido desafortunadamente a velorios de personas que decidieron suicidarse y pues oigo comentarios muy desatinados de que se van a ir al infierno, que el que se suicida se condena. Bueno, pues yo quisiera que nos hablaras un poquito acerca de esas creencias. Pues tendría que ver sobre todo con el estigma, ¿verdad? Con la deshonra que nos resulta a los vivos, lo que una persona que decide hacer esto termina. Es respetable la idea de cada quien, porque la psicoterapia nunca trata de cambiar las ideas de nadie.
trabajamos con sus recursos, con sus creencias, con lo que está desde fuera, quizá es ayudarnos a tener una forma más libre de pensar. Si este estigma es el que a lo mejor nos marca más. Yo me quedo reflexionando muchas veces en personas que desde el catolicismo, desde su forma de vivir, ser cristiano, pues el principal fundamento es amar al otro. Exacto. Y amar al otro significa inclusive pues amarle aunque nos cueste trabajo la decisión difícil que pueda haber tomado con un suicidio. Así es, con sus defectos y todo, hay que ser mucho más empáticos. Y sabes también que está bien padre cuando la propia persona es la que pide la ayuda. Claro. O sea, cuando la propia persona sabe que está cruzando límites que anteriormente no se veían venir y que, como tú dices, vas marcando señales, ¿no? O sea, al principio puede ser solo una depresión, pero ya después empiezas a decir, bueno, pues yo ya no le hago falta a nadie, yo creo que la gente estaría mejor sin mí, le sería más llevadera su vida, o sea... Las personas jubiladas suelen tener muchos episodios de intento de suicidio y es por este sentido de vida que no necesariamente tiene que ir ligado a una cuestión laboral o a una cuestión económica. Digo, nosotros somos mucho más allá de cualquier situación que se nos presente para nosotros en ese momento que sea como que no la podemos resolver, ¿no? Nos quedan muy pocos minutos, pero quisiera que nos hablaras un poco, Ernesto, acerca del suicidio por adicciones. Bien. En ese caso, ¿cómo Bien, es? en la adicción lo que hace es estimular nuestro cerebro. Así es. Hay algo que mucha gente conoce o denomina comúnmente como locura, que a nivel psicológico se le llama psicosis, ¿no? Así es. Lo que sí sería importante es que cierto tipo de sustancias nos pueden generar un brote psicótico, donde nos baja el nivel de límite y nos abre la impulsividad. Mucha gente me dice, bueno, yo ni a favor ni en contra de algunos tipos de uso de drogas, porque creo que es importante que es la persona la que lo determina. Y hay gente que a lo mejor con una borrachera de aquellas se brinca a ese estrato de psicosis y puede hacer cualquier cosa. Entonces creo que ahí nada más hay que tener cuidado en cómo a lo mejor también las ponemos muy arriba de lo que son o muy por debajo de lo que son en cualquier tipo de valor o criterio. Así es. Ernesto, ¿cómo detectar, por ejemplo, a una persona que está haciendo uso de sustancias, de antidepresivos, ansiolíticos? ¿Cómo detectar si fue suicidio o si se le pasó simplemente la mano de sus antidepresivos? Bueno, aquí, es un tema que a lo mejor se presta para más cosas, pero algo que es importante es, muchas personas creen que cuando van y visitan, por ejemplo, un psiquiatra, el psiquiatra ya es lo mágico, pero no, es un acompañamiento constante, es decir, el medicamento a mí me puede causar una reacción. Hay medicamentos que generan este tipo de impulso suicida. Pero si yo me acompaño por el profesional de la salud, el psiquiatra, el psicólogo... Una terapia es indispensable. Porque estás de acuerdo que, o sea, lo hemos visto en el medio de la farándula, millones de artistas han pasado por eso, que al principio no sabían si era suicidio o si fue una sobredosis, como Whitney Houston, como a la Michael mayoría Jackson, se les pasa la mano, o sea, realmente no. Se les pasó la mano, Sí, lo claro. querían hacer o realmente fue suicidio premeditado. Por ejemplo, si tenemos el caso de Whitney Houston o una Lupita D'Alessio, ese tipo de personalidades rayan en un trastorno de personalidad ya, que se llama limítrofe. Es gente que le gusta vivir al límite de todo. Y entonces parte del uso y abuso de sustancias no es desde la adicción, que a lo mejor tendríamos un José José, que viene desde la depresión, su dependencia al alcohol. Esto es la necesidad de siempre estar experimentando algo más fuerte que los lleve a vivir algo fuerte, aunque se escuche reiterativo, y que de esta manera, pues en algún momento se brinca la cadena, ¿no? Es decir, en algún momento se cruza. Pero entonces realmente no fue suicidio, o sea, no fue suicidio, fue una sobredosis, o sea, ante una sustancia... Pues pueden ser ambas cosas, ¿no? Motivadas unas por las otras, pero en el caso de eso es más como el tipo de personalidad que los llevó a eso, más que el uso de sustancias. O por ejemplo el caso, ¿no? Del Heath Ledger, el que la hizo de Guasón en la de Batman, que decían que el personaje se había comido al actor, ¿no? O sea, y que después de que termina la película es cuando viene toda esta situación en la cual, por una sobredosis, al final se catalogó como sobredosis, Claro, no como suicidio. Michael Douglas hizo una película acerca del suicidio y él se suicidó, ¿no? O sea, digo, algo muy fuerte. A veces, híjole, la realidad supera. Robbie Williams.
Ajá. No, era Michael Douglas, era Ah, Robin perdón, Williams. era Robin Williams. Sí, Robin Williams, la película de hizo Más allá hizo de varios. los sueños, Más allá de hizo los sueños varios, habla del ajá. suicidio de la esposa y aparte él después toca el tema de otra y también lo hace, ¿no? Ernesto, fue un placer haber estado contigo. Te vamos a invitar muchísimas Muchas veces más gracias. porque tienes muchísimo que compartirnos y nosotros que aprender de ti. Bueno, pues los invitamos a que si quieren tener una terapia de verdad desde el corazón, con mucho amor, para arreglar cualquier asunto relacionado con adultos, parejas, familias, pues el experto es Ernesto Proa. Su celular es 3326035014. Y pues bueno, les recordamos que en Casa Tadú les ofrecemos terapias tanatológicas a niños, adolescentes, adultos, duelo por divorcio y coaching de vida. Los teléfonos son 3311-08-3031. Los esperamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Vamos a hablar de cómo manejar la muerte en los niños y los dejamos con Aldo Prieto en el programa Coach Online, que seguramente nos va a sorprender con algún tema muy padre. Muy interesante. Ernesto, un placer de verdad tenerte aquí. Espero que sea más seguido porque creo que se quedaron muchas opiniones. De hecho, aquí nos están poniendo de, ay, que se extienda más el especialista, que nos diga más, que porque algunos temas pues se quedan... Hay mucha tela de donde cortar, Claro. hay muchas cosas que se tienen que platicar. Yo creo que podríamos hacer un segundo programa, la parte Del suicidio, 2 claro que sí, del cómo no. suicidio más Sí, adelante. lo haremos. Y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y pues me siento muy feliz de haber compartido, además de que son personas a las que yo estimo y quiero mucho, y pues agradecerles toda la confianza y mandarles saludos a la gente que me escribe por WhatsApp y que está acompañándome a la distancia. Gracias. Ok, claro que sí, pues nos vemos el día de mañana 4 de la tarde en su programa Fuerza y Vida con Ale y Selmi Castañeda. Que tengan linda tarde, hasta luego.